Buenos días. Es complicado ofrecer una reflexión sobre una pregunta para la cual yo no tengo respuesta. Es muy difícil decir a dónde va Panamá a primera vista, por lo menos. Pero tenemos al menos un punto de partida que nos ofrece Chris Wickham, que es un medievalista inglés especialista en la Alta Edad Media, que en uno de sus textos sobre la Europa medieval hace esta reflexión y nos dice: la historia no es teleológica, lo que significa que el desarrollo histórico no va a ninguna parte, yo agregaría predeterminada, sino que al contrario procede de algún sitio. Yo quisiera explorar un poco de dónde procede nuestro desarrollo histórico, a ver si a partir de ahí podemos explorar también qué opciones de futuro nos ofrece. La premisa que quisiera usar en este trabajo, dada la naturaleza de este centro también, es la que ustedes ven en la pantalla. Es una premisa del que quizás sea el más importante pensador liberal, radical, democrático del siglo XIX hispanoamericano, José Martí, que en uno de sus textos nos dice que a lo que se ha de estar no es a la forma de las cosas, sino a su espíritu, porque lo real es lo que importa, no lo aparente. Y en política lo real es lo que no se ve. En política se nos presenta a partir de un doble conjunto de rupturas de superficie y continuidades profundas que a veces nos hace difícil captar la plenitud de su significado, la plenitud de sus posibilidades. Si empezamos por ver de dónde venimos, yo me atrevería a decir que venimos de una historia de 12.000 años al menos, que es la historia de la presencia humana en el Istmo de Panamá. El hecho de que nuestros jóvenes ignoren esa cifra, 12.000 años, es un grave síntoma de la descomposición de nuestro sistema educativo. Porque al ignorar eso, ignoran, por ejemplo, que Panamá, miles de años antes de la conquista, ya era un país interoceánico, era un territorio interoceánico. Y lo que ustedes ven en el mapa son las rutas más conocidas, digamos, de comercio entre comunidades indígenas, intercambio entre comunidades indígenas del Pacífico y del Atlántico, que además terminaba expandiéndose a servir de punto de tránsito para el comercio, por ejemplo, entre el mundo maya y el mundo chibcha. O sea, las posibilidades de tránsito interoceánico en Panamá son muy abundantes, como lo ha sido también su función de puente terrestre entre las Américas. Es importante tener esto presente porque se trata de una realidad olvidada que vuelve a emerger. ¿Por qué fue olvidada esta realidad y qué consecuencias ha tenido esta laguna en nuestra memoria histórica? Fue olvidada porque en el momento de la conquista europea se organizó el territorio en función de intereses que correspondían a los del Imperio Español y se organizó de una manera tal que concentró todo el tránsito por una sola ruta bajo el control monopólico por el Estado dominante en el Istmo, el español en una época, el norteamericano en otra. Organizó el conjunto del territorio nacional en función de ese tránsito, estableciendo, por ejemplo, una enorme frontera interior que segregó todo el litoral atlántico y la región del Darién del resto del territorio nacional y concentró todo el esfuerzo de civilización, ocupación, en una franja, digamos, el 25-30% del territorio en el Pacífico, y generó esta situación en la cual la renta generada por el tránsito era apropiada por quienes controlaban el Estado que controlaba el tránsito. Eso dio lugar a esta organización del territorio. Esta organización del territorio, que en la raya roja que ustedes ven designa aproximadamente la frontera interior, y en la verde designa el corredor agropecuario que desde el siglo XVI va, digamos, de Chepo a Chiriquí y después se extendió a Centroamérica.
lo que está entre la raya roja y el Pacífico y entre Darién y el occidente, ese segmento, excluyendo Azuero, se convirtió en el país útil y lo demás quedó en una situación de marginación que solo ha venido cambiando con lentitud. Ahora, esto a su vez produjo algunas formas de ser y desarrollarse en el mundo que tienen su relevancia hasta el día de hoy, porque nos está diciendo hasta bien entrado el siglo XIX, la actividad económica más compleja del Istmo se desarrollaba con tecnología preindustrial, el tránsito. Era a lomo de esclavo o a lomo de mula o en panga, en bote. Nosotros tenemos una situación singular. No tenemos un tránsito de la edad de piedra a la edad de los metales. Entramos de golpe a la edad de los metales en el siglo XVI con la conquista europea. Tampoco tenemos un tránsito de la edad de los metales a la primera revolución industrial. La primera revolución industrial entró con el ferrocarril de Colón a Panamá. Hemos tenido un avance tecnológico prácticamente a saltos, que además combinó siempre la permanencia de tecnologías muy primitivas, por ejemplo en la producción agropecuaria, con la presencia de tecnologías correspondientes a la primera, a la segunda, a la tercera revolución industrial, que hoy empiezan también a corresponderse con la cuarta revolución industrial. Eso genera un proceso de desarrollo desigual y combinado que marca diferencias y relaciones muy contradictorias entre el corredor interoceánico y el resto del país. A lo largo del tiempo transcurrido, vamos a celebrar 500 años de la fundación de la ciudad de Panamá. Nosotros tenemos que esta manera de organizar el tránsito, que fue definida como transitista primero por Hernán Porras en 1953 y desarrollada después por Alfredo Castillero Calvo en 1973, ha producido algunos rasgos identitarios y culturales que inciden, por decirlo así, en nuestra manera de identificar y escoger opciones de desarrollo para nuestra sociedad. En primer lugar, damos por natural y no por histórica la forma en que está organizada el tránsito en Panamá. Durante 2.000, 3.000 años, 5.000 estuvo organizado de otra manera, durante los últimos 500 ha estado organizado de esta manera peculiar, pero como no sabemos de nuestro pasado, entendemos mal nuestro presente. En segundo lugar, esta organización del tránsito, esta organización transitista del tránsito, ha dado de sí una visión fragmentada del territorio y sus habitantes, que tiene su expresión más elaborada en el ensayo de Hernán Porras sobre el papel histórico de los grupos humanos en Panamá. Porras escribe ese ensayo con la intención declarada en el texto de demostrar que en Panamá no hay clases sociales, sino grupos etnoculturales distintos entre sí, en permanente conflicto unos con otros, que solo pueden convivir en la medida en la cual, en lo que él llama, en que el grupo capitalino blanco, como él lo designa, que controla el tránsito en el corredor, actúa como árbitro entre ellos y mantiene alguna situación de equilibrio en el país. Y yo me atrevería a decir que pocos ensayos escritos en la historia de la cultura panameña han tenido un impacto tan hondo y tan prolongado en la formación del sentido común en este país. Ahora, en ese marco también se da por natural un conflicto permanente entre el nacionalismo conservador de las regiones del interior, el nacionalismo del Panamá para los panameños, y el aparente cosmopolitismo liberal dominante en el corredor interoceánico. Bienvenidos todos. Y ese conflicto está presente hasta el día de hoy, lo hemos visto en las últimas oleadas de xenofobia y las últimas discusiones sobre la protección del mercado de trabajo y tal, y se traduce también en un conflicto permanente entre la región interoceánica y las demás regiones del país, que las lleva a generar, como en el caso del occidente,
formas de organización innovadoras para promover desde sí su propio desarrollo, como es el Centro de Competitividad de la Región Occidental, que es otra discusión. Esto está acompañado, además, esta cultura, como lo ha explicado con una gran riqueza la historiadora Patricia Pizzurno, por un temor constante a la organización autónoma de los grupos subordinados. La idea de sindicatos, la idea de cooperativas, la idea de asociaciones, comarcas, lo que uno quiera, inspira temor. Inspira temor y es un temor que, bueno, quizás se remonta a los tiempos de Filipillo y Bayano, cuando decidieron pasar de la organización esclavista a la organización de reductos de esclavos fugados. Y eso ayuda a entender también en el temor al indígena, el temor al negro, el temor al campesino sin tierra que no vaya a salir a reclamar, que en esta cultura existe un sustrato racista y clasista que nos acompaña hasta hoy, del cual tuvimos un ejemplo de redes sociales hace apenas unos días. Ahora, en ese marco, definimos como elemento dominante en el siglo XX panameño, por supuesto, a la lucha por la construcción de un Estado plenamente soberano en el Istmo, a partir de nuestra independencia mediatizada y convertida en protectorado por el Tratado de 1903. Lo que yo quisiera recalcar aquí es que esa lucha ha tenido dos dimensiones que se requieren mutuamente. La primera de esas dimensiones, por supuesto, se refiere a culminar el proceso de formación de un Estado nacional independiente en el Istmo, que vino a culminar en diciembre de 1999. Pero la segunda dimensión, que a menudo no discutimos como deberíamos, es la dimensión que se refiere a capturar para el Estado nacional la renta generada por el tránsito organizado como está en Panamá. La disputa por la renta del tránsito es un factor de una enorme importancia en nuestro país, que se ha expresado, por ejemplo, en los conflictos entre el Ejecutivo y el Legislativo por la designación de directivos para la autoridad del canal. Entonces, es un hecho que está permanentemente ahí. ¿Cuál es el problema aquí? Esa lucha por la soberanía ha tenido una característica singular que tendría que ser explicada mediante investigaciones para las cuales institutos como el CIEP podrán desempeñar un papel muy importante. Y la pregunta más sencilla de todas ellas es: ¿por qué todos los tratados que modifican el de 1903 están firmados por gente involucrada en golpes de Estado? Eso es una pregunta sencilla. Decimos, la democracia es buena, la soberanía es buena, pero de pronto pareciera que para conquistar la soberanía hubo que violar la democracia por lo menos en 3 ocasiones a lo largo del siglo XX. Pero es un hecho que Harmodio Arias participó en el golpe de Estado del 31, es un hecho que Remón participó en el golpe de Estado del 51 y evidentemente Omar Torrijos participó en el golpe del 68. ¿Por qué? Eso es una pregunta. No tengo una respuesta para esa pregunta. Podríamos discutirla en otro momento. Solo señalo el hecho, y señalo el hecho también de que en cada uno de esos tratados no solo se lograron concesiones políticas, como eliminar el derecho de intervención unilateral de Estados Unidos en Panamá en el Tratado del 36, etcétera, sino que además se avanzó en la conquista de la renta canalera, abriendo el mercado de la zona a la producción panameña o transfiriendo a la economía panameña los salarios de los empleados del país que trabajaban en el enclave, o finalmente capturando el motor principal de la renta, el canal mismo, con el último de los tratados. ¿Qué significa el Tratado Torrijos-Carter en esta perspectiva? En primer lugar, transfiere al Estado Nacional de Panamá toda la responsabilidad por el ejercicio de su soberanía. Nosotros tomamos las decisiones. Si las tomamos poniendo en riesgo la soberanía o fortaleciendo la responsabilidad nuestra, no podemos echarle la culpa al otro. En segundo lugar,
transfiere al Estado Nacional el control de la renta canalera, cuya expresión más visible e inmediata es, por supuesto, los pagos que la autoridad del canal hace al Estado, pero que incluye además los ingresos generados por todas las otras actividades que se organizan hoy en la región interoceánica. Pero sobre todo, y este es el punto oculto quizá, el Tratado Torrijos-Carter no resuelve esa disputa, sino que la transfiere al interior de la sociedad panameña. ¿Quién hace uso, quién decide qué hacer con los recursos que genera el canal y las actividades anexas? Eso es un problema que no ha sido debatido de manera realmente abierta en la sociedad panameña en los últimos 20 años. Ahora, la mecánica nacional, por usar una expresión mexicana, hasta 1981 había implicado que había un golpe de Estado, había un tratado, había una restauración del orden democrático. Como sabemos, esa restauración estaba pactada por el general Omar Torrijos, que bueno, pereció en el 81, antes de que hubiera un partido consolidado que respaldara lo que él había planteado, etc. E inauguró esta época terrible de la década del 80, en que la disputa por la renta canalera entre los sectores económicos dominantes en el país, la burguesía burocrática, la burguesía militar panameña que emergía también, generó un proceso de parálisis, estancamiento, caos, y que finalmente fue resuelto por el golpe de Estado, otra vez, del 20 de diciembre de 1989, que destituyó el gobierno existente e impuso a las autoridades que habían resultado electas unos meses antes. Pero esto siempre nos tendrá que ver el problema poco estudiado del enorme y decisivo papel que ha desempeñado la violencia en la historia política de Panamá. Tema pendiente de estudio también. Ahora, ¿qué ha pasado en el siglo XXI? En primer lugar, hay dos cambios importantísimos en la historia patria, en la historia de la economía, en la historia de la sociedad panameña. El primero de ellos es que el canal ha sido integrado a la economía interna. Ya no es una discusión de qué hacen los norteamericanos con el canal, ahora es un problema de qué hacemos los panameños con el canal, cómo lo administramos, cómo distribuimos la renta que ayuda a generar, etc. En segundo lugar, el siglo XXI ha visto la plena incorporación de Panamá a la economía global, cuyo momento más importante quizás sea el del establecimiento de relaciones con la República Popular China. Pero internamente también, otra gran transformación ocurrida en el siglo XXI ha sido la formación de la plataforma de servicios globales de la región interoceánica de Panamá. Y ahí estamos hablando de puertos, aeropuertos, autopistas, servicios de logística, servicios financieros, algunos de los cuales existían antes, pero que ahora están integrados en un sistema sinérgico mucho más productivo, que incluye además cosas que antes probablemente eran impensables, como un componente de esa plataforma dedicado a la gestión del conocimiento, de los servicios de gestión del conocimiento que requiere las transformaciones, los cambios que están ocurriendo en el país, y ese componente es la ciudad del saber, donde estamos reunidos hoy. Ahora, esto ha estado acompañado también, y el último estudio del BID Economics, Panamá, los problemas que tenemos, lo señala muy específicamente, por una inversión pública masiva en el corredor interoceánico. Ampliación del canal, lo más visible, pero además nuevos puentes, nuevas autopistas, nuevo esto, nuevo el otro, que ha estimulado sin duda el crecimiento económico. Dice el BID, bueno, ahora somos el país de ingresos per cápita más altos de América Latina, de momento, pero al mismo tiempo ha sido concentrada de tal manera en el corredor interoceánico que ha acentuado la desigualdad relativa en el desarrollo del conjunto de las regiones del país, lo cual nos abre otro problema. Ahora, ¿de qué país hablamos?
hablamos de este país. Acuérdense cómo habíamos visto hace un rato el mapita aquel con la rayita roja y la rayita verde. Lo que vemos ahora es un país interoceánico que va tomando forma, nos guste o no nos guste. Pensemos o no pensemos, nos opongamos al tren chino o estemos de acuerdo con el tren chino. El hecho real es que tenemos un país que está pavimentando lo que fueron las rutas indígenas, que está circunvalando la península de Azuero, que está construyendo o va a construir la cuarta línea de transmisión eléctrica que va a traer electricidad de las tierras altas de Bocas del Toro al corredor interoceánico y que está empezando a trabajar en la interconexión eléctrica con Colombia. En lo visible, más allá de eso, están ocurriendo otras cosas, pero estamos viendo un país que se internacionaliza con una gran rapidez y que tiene que empezar a tomar decisiones correspondientes a esos cambios o correr el riesgo de que otros tomen las decisiones por el país. ¿A dónde nos ha conducido esto de momento? Nos encontramos en una circunstancia que combina en este momento un crecimiento económico incierto. Hemos visto, por ejemplo, la contracción del sector construcción y otros que tienen, sin que haya una crisis, tienen en vilo a muchos sectores del país. Hay una inequidad social persistente. Por más que se haga esto, se haga aquello, persisten las diferencias graves en el acceso a los frutos del progreso. Y si se retiraran en un momento dado todos los subsidios que se le ofrece a la pobreza, de pronto descubriríamos que sigue siendo más o menos afectando a entre el 25 y el 30% de la población del país. Está arropada, narcotizada con subsidios, pero nadie sabe. De pronto mañana hay que hacer una reforma a la Argentina, a la Macri, y quedamos entonces en el Panamá real, que está allá abajo. El país además está afectado por una degradación ambiental constante, no solo en términos de la deforestación, por ejemplo, en Darién, sino en términos de la contaminación masiva de los cursos de agua, en términos de los riesgos cada vez mayores que corremos en el manejo de enormes flujos de tránsito. Y podría uno agregar una serie de etcéteras, pero la degradación ambiental no cesa. Por más declaraciones que se hagan, más pactos que firmemos, más presentaciones que hagamos sobre los objetivos de desarrollo sostenible, el hecho real es que esto persiste como un problema muy grave que probablemente está asociado a la desintegración institucional creciente que aqueja al Estado panameño. Hoy en día estamos en una situación en que canales, protocolos, métodos para hacer las cosas no son respetados. Me la salto y llego y trato de sacar lo que yo quiero y si lo hago bien lo consigo a pesar de haber violado todo lo que había que violar en el camino. Esto se ha traducido también en un fenómeno que yo no sé muy bien cómo explicar. Ahí dice divorcio entre la sociedad civil y la política. Digamos, la sociedad civil de fines del siglo XX, integrada por un número relativamente pequeño de ONGs, formadas sobre todo por profesionales de clase media, está cambiando con rapidez. Quizá no sabemos todavía reconocer como sociedad civil a otros movimientos que sí son de origen privado y no público, cuya incidencia en la vida nacional está creciendo. Me refiero, por ejemplo, por supuesto, a los centros de competitividad, pero también a redes nuevas como Panamanglar, que no reúne a grupos ambientalistas de clase media educada, sino a comunidades rurales que dependen de ecosistemas de manglar para su vida, y que se han ido organizando en red desde Matusagarati en Darién hasta Sansán Ponsac en Bocas del Toro. Entonces, de pronto uno descubre que esas 20, 30 comunidades ya no están aisladas entre sí, coordinan sus cosas, se van a reunir 2 días aquí en la ciudad del Saber, mañana y pasado. Vemos también
tenemos una tradición de gremialismo, de capas medias, el colegio de abogados, el colegio de esto, el colegio de aquello, y de pronto vemos formarse un movimiento inusual que se llama Ciencia en Panamá. Y de pronto, bueno, hay 200 y pico de jóvenes científicos panameños y algunos no tan jóvenes, que participan ahí no solo, digamos, en defensa de intereses gremiales, sino en la promoción y difusión activa de la ciencia y en la lucha por crear condiciones que favorezcan la aplicación de la ciencia a la solución de los problemas del país. Probablemente si escarbamos, rascamos, encontramos otros ejemplos, pero también empiezan a formarse organizaciones de nuevo tipo, como el Centro Internacional de Desarrollo Sostenible, como el Centro de Estudios Sociales y Internacional de Estudios Sociales de Panamá, y como el propio Instituto Nacional de Investigaciones Científicas Avanzadas. ¿Por qué pongo estos ejemplos? No porque sean sociedad civil, sino porque están indicando la complejidad creciente que va adquiriendo el quehacer cultural en Panamá en su sentido más amplio. Ahora, yo definiría el problema del momento, lo que nos espera, la clave de la respuesta a dónde va Panamá, de esta manera. Yo creo que tenemos el problema de que hasta el día de hoy los cambios que se acumulan no se han traducido en transformaciones verdaderas. Y eso lleva a una situación en que se persiste en encarar el proceso de construcción de la República Soberana del siglo XXI con la mentalidad y las prácticas políticas de la República Oligárquica de mediados del siglo XX. Entonces, esto impide, pienso yo, conducir los cambios que están en curso en el país hacia las transformaciones que Panamá demanda para completar la transición a una etapa nueva, cualitativamente distinta de su historia. ¿En qué consiste esto? ¿Cómo encarar esto? Yo repito, hay un camino para recorrer esto, encarar este problema, recorrer estos procesos. Pienso que la clave de ese camino también nos la ofrece José Martí, cuando nos dice que el gobierno ha de nacer del país. El gobierno ha de ser el del país, no el de una región, no el de un sector. La forma de gobierno ha de avenirse a la constitución propia del país, y no se está refiriendo a la constitución política, se está refiriendo a la forma en que está constituido el país. Y termina diciendo, el gobierno no es más que el equilibrio de los elementos naturales del país. Esta definición para el camino es importante, porque precisamente de lo que carecemos hoy es de equilibrio entre los elementos naturales del país. Los cambios han acentuado las contradicciones antiguas, pero no han abierto camino todavía a las transformaciones necesarias para superar esas contradicciones y definir cuáles son las que queremos para el resto del siglo. ¿De qué se trata? Pienso de la posibilidad de construir una república que pueda ser realmente soberana en el ejercicio de sus deberes, que pueda ser próspera en todo su territorio, equitativa en el acceso a los frutos del progreso para toda su población, sostenible en sus relaciones con la naturaleza, en particular con nuestros ecosistemas que garantizan la provisión de agua que el país necesita, y la biodiversidad que caracteriza esos ecosistemas. Debe ser una sociedad, necesitamos una sociedad que sea democrática, más allá, incluyendo las elecciones y las campañas, lo que ustedes quieran, pero sobre todo en su capacidad como tal sociedad de orientar y someter a control a la gestión pública. Le dicen transparencia, eso es lo que usted quiere, pero es un principio general. Y finalmente necesitamos una sociedad que pueda ser y llegue a ser respetable y respetada por sus propios ciudadanos y por la comunidad internacional. Eso es un programa mínimo de construcción de una república correspondiente a un país que finalmente ha conquistado su soberanía y dispone del enorme potencial de riqueza que llegó con esa soberanía.
Se trata, pienso, que para decidir o llegar a saber a dónde va Panamá, necesitamos culminar la consolidación de la soberanía nacional mediante, perdón, se perdió una de las, aquí está, necesitamos culminar la consolidación de la soberanía nacional mediante la consolidación de la soberanía popular. Quiere decir, necesitamos un país infinitamente mejor organizado que el que tenemos y un país en el que el derecho a la organización para la participación en la vida social y política no solo sea reconocido, sea ejercido con naturalidad a todos los niveles. Un país en el que, por ejemplo, los servidores públicos tengan el mismo derecho a la organización sindical que tienen los servidores públicos de los Estados Unidos. Si usamos a los Estados Unidos de referente para tantas cosas, incorporemos eso también. Queremos ser como los gringos. Queremos pleno respeto al derecho a organización sindical. Esa parte siempre por alguna razón queda excluida. Pero esto solo puede realizarse a través de una transformación democrática que permita construir la república capaz de expresar el interés general de la nación que deseamos llegar a ser. Y el interés general aquí no excluye el interés de nadie, es general porque incorpora el interés de todas las partes por encarar problemas que afectan a su propio desarrollo, como tales partes. Ya lo que venga después, si dispone de un buen, surgirán otras contradicciones. Pero si esa transformación incluye los mecanismos para procesar esas contradicciones dentro de la comunidad nacional, tendremos una sociedad mucho más estable que la que tuvimos en el siglo XXI. Y en ese sentido, quería terminar con un ejercicio puramente gramatical. ¿Dónde estás? Acá, acá. Esta podría ser quizá la letra del himno nacional que necesitamos para el siglo XXI. Muchas gracias.